todo lo que hago con mi vida siempre tengo en cuenta al Borja de 19 años, que es el Borja que toca fondo. Claro, eso es el año 2000, Jorge, cuando yo toco fondo. Salir del dolor, del sufrimiento, bien en la escritura, una terapia. Tocar fondo es necesario porque entonces tu sufrimiento, tu malestar, tu incomodidad es superior al miedo al cambio. Pero estaba muy desquiciado, con muchas adicciones. A mí la escritura, la literatura me salvó la vida, ¿no? Con 19 años supe que era escritor, supe que iba a escribir y convertirte en tu propio referente, porque la verdad está dentro, la sabiduría está dentro. Hoy tengo el privilegio de sentarme con uno de los referentes más influyentes del desarrollo personal y espiritual en el mundo hispano, Borja Vilaseca. Borja no solo ha escrito una decena de libros que invitan a mirarnos sin máscaras, también ha creado proyectos que están transformando la manera en que vivimos, trabajamos y educamos. Es fundador de Terra, una escuela basada en la conciencia, de Cuestiona, una comunidad de aprendizaje libre, de Utópica, una agencia creativa con propósito, y de la Academia, un movimiento educativo gratuito para jóvenes. Borja no vende fórmulas mágicas, invita a cuestionar, a incomodarse, a despertar. Esta no es solo una conversación, es una llamada a volver a ti mismo. Porque al final de lo que va la vida es de crecer y de evolucionar espiritualmente, ¿no? Estamos empezando este proyecto y estamos muy emocionados de traerte conversaciones en donde vamos a aprender mucho juntos. La forma en que nos puedes apoyar es suscribirte al canal de YouTube, es completamente gratis. De esta forma yo me comprometo contigo a traer los mejores invitados y mejorar la calidad de nuestra producción para que juntos descubramos el ADN del éxito. Gracias. Borja Vilaseca, lo primero que tengo que hacer, nunca lo hago, pero es genuinamente agradecerte por estar aquí, por estar presente, por el tiempo dedicado. Sé que tienes la agenda súper apretada, tienes muchísimos proyectos, una decena de libros. Es agradecerte porque hace 4 meses empecé este proyecto con muchísima ilusión y en esa ilusión uno toma un cuaderno muy parecido a esto y hace los dibujos de cómo quiero la escena, cómo quiero crear este sueño que yo tenía. Y en ese sueño también haces como una lista de personas que quieres tener una conversación con, porque admiras, porque has leído, porque has visto, porque tal. Y una de esas personas eres tú. Entonces, para mí, estar sentado aquí hoy es un sueño hecho realidad, sinceramente. Te admiro muchísimo a través de tus libros, de tus emprendimientos. Ya nos contarás todo ese detalle. Pero es una persona que no conozco hasta que estamos sentados aquí, pero que genuinamente admiro y que siento que estoy cumpliendo un gran objetivo con el podcast y eso solo lo puedo lograr a través de que me diste un sí y que me imagino que tendrás que decir muchas veces que no. Pero agradezco ese sí y ese es mi inicio de conversación. Gracias, Jorge. Pues mira, esto fue a raíz de Diana Catalina Salcedo, que es la persona que me ayuda un poco pues, también con las redes y demás, y me dijo, oye, hay un chico que tiene muy buena energía, que tiene un alma muy bonita y vamos a decirle que sí para hacer el podcast. A veces es tan aleatorio como lo que transmites. Hay veces que evidentemente dices que sí porque hoy es un podcast pues, que ha consolidado y tal, pero esa intuición, ¿no? de conectar con personas que están haciendo cosas bonitas porque le están poniendo amor. Y se ha dado también, justo estoy aquí en la Feria del Libro, en Madrid, tal, y o sea que agradecido y nada, con ganas de compartir. Sí, se han dado varias cosas para que pudieras estar aquí. No es primera vez que escribí cuando arranqué el proyecto y yo sabía que era un 99.99% seguro que no, y así fue. Pero también agradezco, ya que estamos hablando de eso, también agradezco el hecho de, sea Diana o quien sea, te representan y que hay una contestación, porque lógicamente para el booking y empezando este proyecto he escrito a 100 personas. De esas 100 personas, 95 no contestan. Que no Ya, pasa nada, yo lo entiendo y no es ya, nada, pero también, ya, estas 5 sí contestan y sí, entre esas 5 eres tú. Entonces yo sí, digo, y me pero a veces, ilusiona. a veces, a mí me pasa, ¿eh? A veces que también te encuentras a alguien, oye, que te escribí, no me contestaste, y te sabe mal, ¿no? Pero hay un punto en el que es una abundancia tal de mensajes en las Lo redes, entiendo. de emails, de no sé qué. A mí me sabe mal, ¿eh? Pero también empatizo con la gente que no contesta, Sí, yo también y lo porque entiendo, no lo tomo personal. no nos lo hemos de imaginar como, Correcto, ¿sabes? correcto, No, no, correcto, correcto. Es tanto. a veces es Sí, simplemente la vorágine del día a día. Pero me alegro sí. que te contestáramos las 2 veces. Sí, hasta la tercera fue la vencida y la verdad que lo Hay agradezco. veces que me viene.
que soy yo, el de Instagram, que te escribí el otro día. Y digo, ostras, o sea, a veces no, se nos da mucho, o sea, a los que estamos ahí por ahí compartiendo en redes, pero también han de hacer autocrítica los que están al otro lado. Decir, ¿cómo que eres tú el que te ha escrito? Si escribe un montón de gente, ¿no? Pero bueno, Sí, estaba todos lo súper. hacemos lo mejor que sabemos y ahí estamos. Nada, muy bien. Vamos a arrancar con el denominador común que, como digo, por eso el sueño de tenerte aquí, porque he leído 8 de tus 10 libros, no he leído los 10, sinceramente, pero sí 8. Empecé con Las casualidades no existen y ahí me enganché. Me encantó el libro, resonó mucho conmigo y, y ahí empecé ese camino de conocerte a través de tu escritura. Hay un denominador común, sin lugar a dudas, creo yo, y me corrige si estoy mal, pero que es el autoconocimiento, el hacer un trabajo de introspección, conocerte, conocer tu personalidad. De ahí viene también el tema que hablas mucho de enneagramas, que es una herramienta, hablaremos de ello. Pero quiero entrar a ese viaje de transformación tuyo. ¿De dónde nace que tú te das cuenta que te faltas a ti mismo y que quieres transformarte y despertar, esa palabra de despertar en conciencia que tanto utilizas? Em, ¿De dónde nace eso? Bueno, todo lo que hago con mi vida, siempre lo digo, tiene que ver con mi historia personal. Y todo lo que hago con mi vida siempre tengo en cuenta al Borja de 19 años, yo ahora tengo 44, que es el Borja que toca fondo. Y esa noche oscura, esa saturación de sufrimiento, esos pensamientos suicidas, ese vacío insoportable, esa depresión, esa ansiedad, angustia extrema, todo se funde a negro. Claro, eso es el año 2000, Jorge, cuando yo toco fondo. El año 2000, Internet no es lo que es ahora, no hay una industria del desarrollo personal, cualquier noción de autoconocimiento está en un entorno extremadamente esotérico, ¿no? Túnicas blancas, maestros barbudos, ¿no? Es decir, ha cambiado mucho el mundo en 24 años, ¿no? Pero mi historia se remonta como la de muchos otros. Es decir, venimos de familias disfuncionales donde todos pasamos por unos traumas de infancia tremendos, unos traumas transgeneracionales que se heredan y que se pasan de generación en generación. Y claro, para cuando llegas a los 18, 19 años, has pasado además por un sistema educativo industrial donde no hay educación emocional, no hay educación espiritual laica, puede haber condicionamiento religioso, pero no te preparan para la vida. No te enseñan lo que es la mente, los pensamientos, las creencias, las emociones. No te enseñan cómo funcionas, qué necesitas para ser feliz. No te enseñan a gestionarte emocionalmente. No te enseñan un poco de qué va la vida, ¿no? No te enseñan a aprender, ni a crecer, ni a evolucionar. No sabes lo que es el ego. No sabes que estás atrapado por una sombra inconsciente, por unas heridas de infancia, por creencias limitantes, ¿no? Pues claro, hay un condicionamiento familiar que muchas veces, insisto, se forja a través de traumas generacionales. Luego hay un condicionamiento educativo que básicamente nos enseñan a obedecer, nos enseñan a pensar de una manera estandarizada, a seguir con un camino trillado, a adaptarnos a un orden social establecido. Y luego además recibes un condicionamiento, una propaganda del sistema, de la sociedad, que lo que les interesa es que seamos seres humanos insatisfechos, permanentemente insatisfechos para consumir, ¿no? Y desempoderados, para entregar nuestro poder, nuestra responsabilidad, nuestra libertad, ¿no? A otro tipo de entes externos, ¿no? Que tienen el control. Con lo cual, lo que me pasó a mí, al final, pues todos estos factores me llevaron a tocar fondo con 19 años y yo estaba muy rebotado pues, de la sociedad, estaba muy enfadado con los adultos de mi época y me negué de ir al psicólogo, no quería saber nada de los adultos, me parecían todos unos hipócritas, no quería saber nada de medicamentos porque entendía que eso no resolvía el problema, eso eran parches, eso era alivio, y empecé una búsqueda filosófica, ¿no? Entonces, claro, me fui a la librería, no había internet, y me compré un libro de introducción a la psicología y empecé a leer sobre filosofía, ¿no? Y ahí estuve unos años hasta que apareció el eneagrama con 24 años. Ahí fue una bofetada tremenda. Eso fue un punto de inflexión. Y a raíz de ahí, pues empecé a adentrarme en un camino más espiritual, más de filosofía oriental. Y siempre que cuento que con 25 años tuve un despertar de conciencia, una experiencia mística, un momento de disolución temporal de la mente, del ego. Experimenté una paz, una dicha, una plenitud que jamás había experimentado. Me duró un mes y medio ese estado y luego estuve investigando, entendí que era un estado alterado de conciencia. Y a partir de ahí, pues se me reveló, por así decirlo, esa gran pasión que me acompaña desde jovencito, ¿no? Y empecé a escribir con 19 años, escribir pues, sobre el sentido de mi vida para tratar de
salir del dolor, del sufrimiento, bien en la escritura, una terapia. Y entonces tuve la determinación de decir, voy a dedicar el resto de mi vida a lo único que tiene sentido, que es a democratizar el autoconocimiento y a transformar la educación. Porque es que para mí todas las personas conscientes y despiertas, es eso, priorizan su sanación, porque estamos todos traumados, traumadísimos, y luego profesionalmente hagamos lo que tengamos que hacer para ir a la raíz del problema, que es cambiar la forma de educar a las nuevas generaciones. Y bueno, pues con eso me dedico con pasión desde hace 20 años. La forma que toma este propósito, pues bueno, pueden ser libros, pueden ser charlas, proyectos educativos y lo que esté en mi mano hasta el día en que me muera para tratar de que, ojalá que algún día, esa es mi utopía, pues todas las personas tengan lo necesario para conocerse a sí mismas, ¿no? Educación emocional, educación espiritual y ojalá, pues cuando sea un anciano, pues con 100 y pico años, me cuido mucho, pues que por lo menos las escuelas ya no adoctrinen, sino que eduquen en libertad, ¿no? En felicidad, que sean escuelas conscientes, ¿no? Y bueno, la verdad que eso me mantiene joven, motivado. Y ya te digo, a eso dedico mi vida desde hace 20 años y a eso voy a dedicar el resto de mi vida. Me genera duda qué es tocar fondo y me imagino que esa definición será muy personal y va a variar de persona en persona. Entonces, para ti, ¿qué es tocar fondo? Esa sería la pregunta que tengo o lo que me genera duda. Pero lo siguiente es, ¿crees que es necesario también tocar fondo para buscar ese despertar? Para mí sí, hoy en día, porque no hemos sido educados para realmente crecer en base a nuestra verdadera identidad. Hemos sido condicionados para forjar un personaje, el ego, un mecanismo de defensa, una máscara, una coraza. Entonces estamos muy desconectados de lo esencial. Estamos muy desconectados de quién verdaderamente somos, ¿no? Entonces hemos creado un personaje egocéntrico, neurótico, que busca la felicidad fuera de sí mismo y que, bueno, pues está lleno de necesidades, deseos, expectativas que trata de conseguirlas fuera de sí mismo. Cuando el personaje triunfa más o menos en el sistema y le va bien, pues con sus parches va tirando, aunque tenga un vacío interior, lo va tapando, ¿no? Y se va narcotizando, se va evadiendo. Cuando finalmente el personaje colapsa, el miedo al cambio es inferior al sufrimiento que está cosechando, porque no nos gusta nada el cambio y porque hemos forjado un falso concepto de identidad en base a creencias de segunda mano con las que hemos creado este falso concepto de identidad. Entonces, tocar fondo es necesario porque entonces tu sufrimiento, tu malestar, tu incomodidad es superior al miedo al cambio, al cuestionamiento del ego, del personaje, del falso concepto de identidad. Ahí es donde te conviertes en un buscador y empiezas a mirar hacia adentro. Y claro, es dolorosísimo mirar hacia adentro. Nadie quiere mirar hacia adentro al principio, porque te encuentras tus heridas de infancia, que son dolorosísimas, tus sombras, que son incómodas de ver, tus creencias limitantes, que no son fáciles de desbloquear. Vivir dormido tiene muchas ventajas existenciales, ¿no? Entonces, hoy en día sí, hay que tocar fondo para convertirse en un verdadero buscador, porque si no la gente se queda en la superficie. Pues sí, le hago un libro, hago una charla, pero no va más allá del personaje, no va más allá del ego, ¿no? Que esa es la verdadera revolución. Y en mi caso, pues tocar fondo, pues, ¿cómo explicártelo, Jorge? O sea, en el plexo solar, una ansiedad extrema, una angustia, una sensación como de como si estuviera ardiendo la casa por dentro y no se apaga con nada, una mente totalmente enferma, disfuncional, llena de pensamientos negativos, egocéntricos, muy chungos, muy oscuros, en mi caso, pues con mucho afán de suicidio, ¿no? De decir, suicídate, suicídate, o sea, imagínate, ensordecedoramente todo el día por el malestar que sentía aquí, eso incidía en mi forma de pensar. Una desmotivación de decir, es que ¿para qué vivir? O sea, no tiene ningún sentido, el sistema es una mierda, toda la gente es hipócrita. O sea, esta era mi forma de pensar con 19 años, ¿no? Y no le ves salida, no le ves escapatoria, no encuentras nada que te motive, nada que te guste. A mí me parecía toda una mierda, básicamente, ¿no? Y estaba destrozado por dentro y encima, bueno, pues en mi caso yo, pues con mi anestesia, que eran los Bob Marleys, ¿no? Y fumando todo el día, evadiéndome, escapando, pero estaba muy desquiciado, con muchas adicciones. em, sí, y al final, pues el sistema nervioso pues, colapsado, pues tirado en la cama, y dices, pues ¿para qué? O sea, ¿para qué seguir así? Un día tras de otro, un día tras de otro, un día tras de otro, ¿no? Y bueno, pues ahí en ese contexto, pues hubo un momento en el que, claro, no te suicidas, por lo que sea.
yo siempre sentía, había una vocecita que me decía que la vida no podía ser esto, ¿sabes? Que algo se me estaba escapando, ¿no? Pero no había ningún referente a mi alrededor para decirme, ¿no? No había podcast, no había... Es que claro, es que era otro mundo, parece mentira, hace 25 años, ¿no? Cómo ha cambiado todo. Y entonces conecté con la determinación, ¿no? De encontrar la salida por mí mismo, ¿no? Y eso me convirtió en un buscador. Cuando te hartas de sufrir, cuando tocas fondo, tocas el suelo y tú te ayudas te levantas con la ayuda del suelo. Y entonces empecé a escribir. Empecé a escribir sobre lo que sentía. De hecho, escribí mi primer libro con 19 años. Es una autobiografía de ese año tan horrible que experimenté, con sentido del humor, me reía de mí mismo, me reía de mi drama. Lo compartía con algunos amigos. Ostras, me decían, coño, que nos hemos reído mucho y tal. Pues, a mí la escritura, la literatura me salvó la vida, ¿no? Con 19 años supe que era escritor, supe que iba a escribir filosóficamente y ese libro nunca lo publiqué. Mira que lo estuve reescribiendo hasta los 27, pero se quedó ahí en un cajón. Pero ese libro me salvó la vida, ¿no? Porque dije, hostia, esto tiene sentido, ¿no? Y ahí empezó mi camino. Hablaste antes de un despertar a los 25 Sí, años en una experiencia, sí, estoy parafraseando, pero más mística. sí. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, se habla de experiencia mística, aunque la neurociencia dentro de poco lo va a descubrir, que cuando tú estás durante mucho tiempo con mucho sufrimiento y de pronto tienes como una revelación, como me pasó a mí, estaba leyendo la Ceptología de Gerardo Smelling, un filósofo colombiano, y estaba en un contexto de muchísimo sufrimiento, pero leyendo ese texto tuve como un insight muy potente y en esos momentos el cerebro segrega neurotransmisores, ¿no? Y algún día la neurociencia demostrará esto, y uno de estos neurotransmisores lo que te ayuda es a disociarte temporalmente del personaje egoico. Es como, es tan intenso, por un lado, el sufrimiento, a la biología no le interesa que te suicides. Entonces, en momentos de noche oscura, hay un mecanismo muy interno que es para disociarte de lo que estás viviendo. Como diciendo, tú no eres el personaje, tú no eres el sufrimiento. Y en Ujú. esa disociación aparece un estado alterado de conciencia. Y luego eso también se da en paralelo con fogonazos de comprensión, que van de la mano. Y a mí lo que me sucedió es que me recorrió como un escalofrío desde el coxis hasta la coronilla y me explotó la cabeza. Y fue un momento donde en el lenguaje está la dualidad y en el lenguaje está el yo, pero desapareció el yo, desapareció el personaje, desapareció Borja Vilaseca, la estancia se iluminó, solo había luz, conciencia, paz, amor, pero no había nadie que experimentara eso. Era una experiencia sin experimentador. Y por primera vez en mi vida experimenté ese estado de unidad. Y en ese estado, sincrónicamente, yo tenía en mi mesía anoche un libro que se llama Más allá del ego, que es de psicología transpersonal porque va más allá de la persona, más allá del ego, del personaje, de la máscara. Y en un estado alterado de conciencia leí un capítulo que decía los estados alterados de conciencia. Entonces, en un estado alterado de conciencia leí un capítulo y entendí lo que me estaba sucediendo, porque no entendía lo que estaba sucediendo, ¿no? En ese estado, ¿sabes lo que sucede? Que se desvanece la red neuronal por defecto egoica, es decir, toda la cháchara mental, de repente no hay ruido mental. Imagínate, no hay pensamientos, no hay pensamientos, no hay historias. La mente por momentos desaparece. Y hay un estado de conciencia donde evidentemente la mente tiene un componente funcional que es, me levanto, pum, me siento, pum, bebo agua. Pero no hay un narrador egocéntrico que dice, uy, qué mal te estás levantando, uy, no deberías levantarte, uy, qué estará pensando Jorge. O sea, no hay todos estos juicios, todas estas interpretaciones subjetivas, neuróticas de la mente. Desaparecieron. Entonces, claro, el personaje, tu vehículo, pues caminaba por el mundo de una manera funcional y la sensación era que no había ningún yo. Y por tanto no había nadie que pudiera eh, considerarse el autor de lo que estaba sucediendo. Decía cosas, pero no sentía que fuera yo quien las decía. Las cosas se decían. Hacía cosas, pero no sentía que fuera yo quien las hacía. Las cosas se hacían. Se tomaban decisiones, pero se tomaban a través mío. La sensación era como que la vida me estaba viviendo. Y en todo momento me acompañaba una sensación de paz, de presencia, de dicha, inconmensurable. Luego tenía algunas reminiscencias en algunas meditaciones, en algún viaje psicodélicos, pero nada que ver con aquella experiencia con 25 años. Entonces, realmente,
Era una maravilla vivir así. Un amor me inundaba todo el rato, un sentido de compasión. No me tomaba las cosas como algo personal, no lo hacía todo sobre mí, no reaccionaba. En todo momento siempre se daba la respuesta más conveniente, de forma eficiente, empatizando, con amor, ¿no? Entonces, claro, llegué a pensar en un momento dado, ostras, qué fuerte, ¿no? Ya está, ¿no? Qué maravilla, he llegado aquí, ¿no? Luego ese estado se fue desvaneciendo y volví a mi estado ordinario de conciencia egoica, identificado con el personaje. Pero yo ahora sé que yo no soy Borja Vilaseca, yo no soy mi mente, yo no soy mis procesos psicológicos, yo no soy mi cuerpo. ¿Quién soy? El ser, la presencia, la conciencia, que es capaz, desde donde se produce la observación de todo eso. Y eso es lo que, el efecto que tiene es que, claro, no te tomas tan en serio al personaje. Entiendes que el personaje es un vehículo, pero no es quien verdaderamente eres. Esto tiene unas consecuencias psicológicas tremendas y ya te digo, algún día la ciencia, con los métodos que están evolucionando, demostrará científicamente pues que las experiencias místicas en realidad tienen un componente bioquímico y que tienen una finalidad evolutiva, porque al final lo único que puede llevarnos a la supervivencia de la especie es que nos concibamos como una unidad y no ahora que estamos todos divididos, fragmentados por el ego y todos ahí en esa lucha, en esa división, ese conflicto, ese sufrimiento constante por nuestro pequeño yo, identificados con nuestra mente neurótica y generando todo tipo de disfunciones como vemos hoy en día, ¿no? Esto es increíble cuando hablas de tu experiencia personal en el tema del sufrimiento, llega a esa, el sufrimiento te lleva a ese despertar, o sea, estar, como decíamos antes, ¿no? Así arrancamos, tocar fondo, decías tú, yo creo que sí es necesario, por lo menos para ti, porque es el que en tu historia personal te lleva a despertar y lo acabas de explicar más científicamente, ¿no? De cómo tus neurotransmisores del cerebro se activan para protegerte a ti de no suicidarte. Total. Es impresionante cómo funciona el cuerpo. Entonces te está salvando. Lógicamente tu cerebro te está diciendo, Sí, sí, sí. Borja está tocando fondo, hasta aquí, vamos a despertarlo. Que no a todos les llega o funciona así su cerebro. Y entiendo y estás compartiendo y quiero reforzar algo que en mi experiencia también ha sido así, que la lectura, sin lugar a duda, es una salvadora. Y lo hago más como pregunta, pero es una afirmación porque a mí me ha sucedido esto. Es impresionante que estás pasando por alguna situación, X situación, ¿sí? Y en ese momento coges un libro y sientes que el libro te habla. Es algo que a mí me pasa constantemente. Ujú, ujú. Al momento de decidir dejar mi último emprendimiento y pasar a este, en ese momento de introspección, de estar sufriendo por Mm, dejar un bebé, por ver nacer mm, otro bebé, mm. en esta analogía mala que acabo de decir, cojo un libro, lo abro, en mi caso, y lo comparto, en este caso fue Pablo Coelho con El Alquimista, que es súper leído, súper famoso, tal, y lo No, empiezo a leer, Maktub. Maktub, de Pablo Coelho. Ujú, Em, y me habla el libro, y me dice, confía, ujú, confía, son mm, señales del camino de Dios, de lo que quieras creer, ujú, pero de esta conciencia plena, mm, llámalo como quieras, universo, Dios, cielo, lo que sea, nirvana, te está hablando. Confía en él y déjate ir. Pero lo que quiero decir es cómo la literatura, la lectura, los libros, tienen algo mágico o es tu cerebro seleccionando y mm, escuchando a profundidad lo que tal escritor está diciendo. Que me ha pasado que agarro un libro y no te lo dice, y coges otro y ¡poc! Te lo dice. ujú, Y era lo que necesitabas escuchar en ujú, ese momento y te salva la vida, que es lo que estabas mm, compartiendo. mm, Entonces, o sea, no quiero solo estar de acuerdo contigo, lo he vivido mm, y creo que es una excelente herramienta mm. para la gente que nos está escuchando también. Sí, yo, por ejemplo, bueno, yo en clase, en el colegio, yo era el payaso, el rebelde, no había leído un libro en mi vida, me costaba mucho, mucho leer, o sea, me hubieran diagnosticado el TDAH, ¿no? Yo era el típico que leía el libro y a cabo de 30 páginas decía, "¿Pero quién es Pedro?". Y el libro se llamaba La vida de Pedro, ¿sabes? En plan, yo me iba. Aprender a leer me cambió la vida y con 19 años yo rompí con todo, rompí con mi burbuja social, decidí voluntariamente quedarme solo, estaba como muy enfadado con todo el mundo y me encerré en mí mismo y me puse a leer.
y la única compañía que tenían eran los filósofos que dejaban plasmadas en las páginas pues el legado de sus reflexiones y me sentí muy acompañado y entendí muchas cosas, me ayudaron a sanar mucho, me hicieron darme cuenta de que no estaba equivocado. Es decir, es que la sociedad está profundamente enferma hace muchísimo tiempo. O sea, el Occidente está en una decadencia espiritual sin precedentes y esto no ha terminado. O sea, estamos en una noche oscura colectiva, ¿no? Y de pronto tienes el privilegio de leer a mentes privilegiadas, ¿no? A personas vamos, dedican toda su vida a la filosofía. Y dices, ostras, y cuando lees un libro y empiezas a subrayar y dices, ¿qué pienso? Esto tiene sentido para mí, intuitivamente, ¿no? Con los años, con la edad, sigo leyendo, igual no tan vorazmente, ya seleccionas algunas lecturas, porque empiezas a estar más en contacto con tu intuición. Yo creo que es muy importante tener la humildad de tener referentes, pero también hay que tener la valentía de saberlos matar psicológicamente y convertirte en tu propio referente, porque la verdad está dentro, la sabiduría está dentro. Entonces yo creo que la verdadera madurez es que tú te conviertas en tu padre, tú te conviertas en tu madre, tú te conviertas en tu gurú, en tu coach, en tu referente, en tu guía, ¿no? En tu brújula, en tu faro. Y tener, pues, evidentemente, en momentos, la humildad pues, de contrastar tu intuición con otras personas en el camino, con algún otro mentor. Y por supuesto, cuando veas que cosechas resultados insatisfactorios en algún ámbito, esto está reflejando tu ignorancia. Y a mí me encanta cuando detecto algún área que veo que es disfuncional, pues lo primero que hago es me compro algunos libros sobre ese tema en concreto, ¿no? Y empiezo a reprogramar mi mente, mi subconsciente, ¿no? Con esas lecturas y luego empiezas a tomar decisiones diferentes y luego cosechas resultados diferentes y es increíble cuando depende de, o sea, qué fuerte, ¿no? O sea, antes estaba cosechando estos resultados en este ámbito por falta de comprensión, por falta de conciencia, porque había algo dentro de mí, oscuro, limitante, herido, traumado, que no había iluminado y por tanto la realidad me lo estaba reflejando. Entonces, al crecer en comprensión, al crecer en sabiduría a través de unos libros, unas formaciones, unas conversaciones, unas terapias, de pronto algo se desbloquea, se expande y en ese mismo área ya no solamente cosechas insatisfacción, sino cosechas incluso abundancia, ¿no? Esto a mí es lo que me tiene todo loco, ¿no? La capacidad del ser humano de reinventarse, de crecer, de evolucionar. Lo que pasa es que ahora mismo, por el tipo de adoctrinamiento industrial, por cómo está planteada la sociedad, pues se nos condiciona para ser ovejas y para vivir en una identidad estática. Y cuando te pasa algo que en realidad es una oportunidad de aprendizaje, la gente se victimiza, culpa, se queja, ¿no? Especialmente en los países latinos. Y al final, pues bueno, un poco todo lo que planteo en mi obra es complicidad absoluta con la vida, de que todo lo que te sucede es necesario para tu propio crecimiento. El tema es que si no tienes las herramientas de educación emocional, sucumbimos, ¿no? Y por eso los libros yo creo que es una herramienta fantástica. Y para mí al menos escribirlos forma parte de mi terapia. O sea, de hecho, últimamente ya los últimos 4 o 5 libros que he escrito nacen desgarradoramente desde lugares oscuros con afán de sanación y digo, voy a sanar este ámbito de mi vida, ¿no? Y me pongo a hacer terapia, crecimiento personal, trabajo interior y escribo un libro al respecto, ¿no? Y es increíble cómo se desbloquean cosas en mi vida y luego, pues bueno, pues afortunadamente a los lectores les llega porque está basado en la experiencia personal, ¿no? Sí, que tus últimos libros muestran un lado más vulnerable de Borja, o así lo he Eh, percibido. sí, Por ejemplo, la historia que cuentas en tus dos últimos libros de tu madre. sí. Se nota esa vulnerabilidad a la que te estás exponiendo, que es muy fuerte. Sí, bueno, sobre todo porque, claro, lo que va pasando en la medida que tienes un personaje público, inevitablemente, pues tienes haters, detractores, pero también gente que te idealiza, ¿no? Entonces, al final, creo que lo que más necesita esta sociedad son referentes que no sean de porcelana, De carne y hueso. inmaculados, sino que sean de carne y hueso y que muestren su historia, su lado oscuro, su mediocridad, sus heridas, sus traumas porque, insisto, estamos todos traumados y considero que, oye, pues necesitamos exponernos para que la gente sepa que estamos todos en el mismo viaje, que a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Y eso creo que también es muy inspirador. Sí. Hay un libro de Hermann Hayes que se llama Siddhartha, Mm, que releí hace muy poco y por eso lo tengo tan presente, pero que decía, el saber se puede transmitir, pero la sabiduría solo se puede vivir. total. Y está, en mi opinión, estoy completamente de acuerdo, pero ¿cómo
aquí la pregunta es esta montaña rusa que decías, ¿no? Estamos en la parte alta de aprendizaje, ¿en qué momento dejas de leer tanto y Ujú, empezar a actuar? ¿Cómo identificas qué va primero? ¿Qué va ujú, primero? ujú, ¿Vivir para tener sabiduría ujú, o aprender para saber? mm. Y el saber va primero que la sabiduría. Ya, ya, muy buena pregunta. Yo creo que no hay una respuesta. Yo creo que muchas veces la vida te arrastra, ¿no? De alguna manera y te lleva por donde te tiene que llevar, porque al final no hay casualidades, ¿no? Es decir, al final lo que he descubierto es que en nuestro interior, insisto, hay una serie de heridas, sombras, limitaciones que son la causa desde la cual tú atraes, eres correspondiente con personas, situaciones que vibran esa misma frecuencia y que te reflejan eso que todavía no has sanado, iluminado, cuestionado. Y puedes hacerlo de forma reactiva, porque si tú no te lo trabajas proactivamente, vas a traer a tu vida las experiencias necesarias para que eso pueda sanarse. Porque al final de lo que va la vida es de crecer y de evolucionar espiritualmente, ¿no? Por otro lado, tú puedes proactivamente adelantarte ahí, intuir por dónde cojeas y leer libros, formarte, hacer terapia, ¿no? Y al principio puede ser algo más racional, cognitivo, pero la verdadera sanación, como tú lo has dicho, siempre tiene un componente emocional en el sentido de que lo llevas a la experiencia personal, porque si no se queda mucho en la mente y lo sé por experiencia personal, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, fíjate que lo que te contaba antes, tuve esa experiencia mística sin saber que eso existía y lo entendí a posteriori y sin embargo conozco personas que han leído libros sabiendo lo que era y luego han tenido esas Mm. experiencias. Cada uno, pues mira, le sucede como le tiene que suceder, ¿no? Que quiero creer que hoy en la era de la información tenemos más herramientas para llegar a ello. O sea, que en la pregunta que yo hacía, tenemos más posibilidades de que el saber nos lleve a la sabiduría, que es saber, entender, querer despertar y luego vivir lo que es el despertar, Ujú. ¿no? Pero porque hay mucha más información, era lo que tú decías. Hace 25 Sí. años no teníamos No, claro. estas plataformas, podcast, entiéndase todo, YouTube, redes sociales, para enterarnos y nutrirnos del lado positivo de todas Es que estas herramientas. es que hace 25 años, es que, o sea, un ser humano cualquiera no entraba en contacto con el autoconocimiento. No existía en su ideario, en su mente. No formaba parte de las conversaciones de las personas. No formaba parte de los medios de comunicación. No salía por la tele. Por tanto, no existía en la realidad. Tú nunca oyes hablar Ujú. acerca del autoconocimiento en la escuela, ni en casa, ni en el trabajo, ni en la sociedad. Con lo cual tú vas tirando, sufres y bueno, pues te llevan al psicólogo, te medican, pero no era algo que existiera. ¿Sabes lo que te quiero decir o Sí, no? Por tanto, nadie pensaba en eso. Como mucho, habían cuatro volados, ¿no? Pues un resquicio de los hippies de los 70 que se habían montado una comuna y bueno, tal. Y luego, oye, en el caso de que hubiera algún referente pionero de aquella época, no había redes sociales, no había internet. ¿Cómo dabas con esas personas? sí, un libro, pero vete tú a saber también Claro, pero es que luego cómo poner en la ibas publicidad. a las librerías Claro, y hoy hay una industria correcto. de la autoayuda, del desarrollo personal. Los libros más vendidos, los bestsellers, todos de alguna manera, casi todos tienen que ver con la psicología y la espiritualidad hoy en día, porque hay un malestar estructural en la sociedad. Y por tanto pues claro, eso ya forma parte del vocabulario. Podrás estar de acuerdo o no podrás estar de acuerdo, pero ahora, quien más o quien menos, oye, tienes un mal día y pones estoy sufriendo, hablas con ChatGPT, le preguntas a internet. Es decir, hoy en día pasa lo contrario, hay un exceso, seguramente. Entonces, dentro de este océano de información, de conocimiento, de referentes, de libros, madre mía, ¿no? Pues hay que encontrar aquellos que realmente pues, te pueden aportar un verdadero valor, ¿no? Pero es que esto hace 25 años, claro, por eso se habla del buscador y por eso el sufrimiento es el motor de la búsqueda, porque hay un momento que dices, madre mía, es que... Y entonces empiezas la curiosidad y empiezas a buscar, y entonces al final un libro te lleva a otro, no sé qué, y al final oye, entras en contacto con una persona y ¡pum! ¿Sabes? Y das con eso, ¿no? Por eso hoy en día, desde mi punto de vista, es que quien quiere encontrará un medio y que no una excusa. Hoy en día, seguir siendo un ignorante, seguir siendo un inconsciente,
es una elección personal, porque es que hoy en día es que incluso a veces el algoritmo te pone un anuncio ya. O sea, tú estás ahí tranquilo con tu scrolling consciente y ¡pum! Te da el anuncio, tienes problemas de estrés y tal, clic aquí gratis. A mi masterclass, a mi webinar, a no sé qué. Y la gente pues pasa totalmente, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido estamos evolucionando y bueno, algún día, ¿no? O sea, algún día los rezagados de los rezagados, algún día todo esto se enseñará en las escuelas. O sea, algún día los colegios serán procesos de autoconocimiento y desarrollo espiritual para preparar a las personas para afrontar la vida tal como la vida es. Un viaje evolutivo. Y claro que sí, y tendrán una mentalidad emprendedora y una inteligencia financiera y una marca personal y sabrán cocinarse y plancharse la camisa y lamentablemente pues esperemos que el Estado haya menguado, pero si no, pues seguir pagando impuestos, hacer la declaración de la renta, ya entiendes, te van a preparar para la vida. Algún día las escuelas serán eso. Y algún día nuestros nietos hablarán con nosotros nos preguntarán sobre cómo eran los colegios. Y cuando les contemos cómo eran los colegios que hemos ido, no se lo podrán ni creer. Es que alucinarán en colores. ¿Cómo que? ¿No se enseñaban a ser felices? No, 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 nieto mío. ¿Y cómo lo hacías? No, bueno, pues mira, es que, fíjate, a principios del siglo XXI, la epidemia de enfermedad mental, de desconexión espiritual, de vacío existencial, de narcisismo, está todo corrompido, hay un nihilismo por todas partes, ¿no? Y la gente buscando placebos y parches y anestesias para mantenerse dormidos y enajenados, y todo esto se interesa en unas oligarquías que nos tienen a todos como ovejas. Claro, alucinará en colores. Es que no se lo podrán creer cómo vivíamos. Y nos sonrejaremos y dirán, bueno, es que eran otros tiempos, ¿no? Entonces llegará un momento que lo más natural de la vida será conocerse lo mismo porque es lo más importante, lo más necesario. Y hoy en día la gente tiene que tocar fondo para entrar en contacto con la importancia de conocerse para sanarse. Y dentro de la gente que lo hace, algunos se están dando cuenta de que esto va de cambiar la educación. Porque si no, ahora mismo, pues en España, ¿no? Ya están a punto de hacer la prueba de selectividad y venga, otra generación más de chicos de 17, 18 años, otra generación perdida. O sea, otra generación que ha pasado por un sistema educativo industrial que les ha adoctrinado para producir jóvenes enfermos que algún día tendrán que tener una crisis de los 40 para quitarse la venda y empezar este viaje de despertar. Hasta que no cambiemos de raíz la educación, el sistema educativo, cada año que pasa estamos produciendo otra hornada de gente enferma. Otro batch de gente estudiando ADE, ¿no? Pero yo estudié ADE porque no sabía quién era. Es más, hasta me sigo redescubriendo, pero es que básicamente a los 18 años tomar la decisión de qué quieres ser sin haber tenido un previo descubrimiento mío, es imposible decidir. Claro, un día, yo me acuerdo un día con 17 años, viene alguien a clase y te dice, bueno, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Y tú, bueno, no sé, nunca lo he pensado. O sea, llevo casi 18 años y nunca lo he pensado. Y ahora me haces elegir la carrera universitaria que quiero hacer. Entonces, claro, no sabes ni qué poner. Y además tienes un tiempo limitado. O sea, es que es un sinsentido. Sí, sí. Hablando de educación, entiendo que tienes un proyecto que se llama Terra. ¿Qué estás haciendo en educación consciente? Pues mira, Jorge, esto es de lo que más ilusión me hace hablar porque es lo más importante. En estos 20 años como emprendedor, al final todo ha cristalizado en un gran proyecto que es como un hub de educación consciente que se llama Utopica Labs. Utopica Labs es una comunidad de emprendedores, inversores, pedagogos, madres, padres, todos con un mismo propósito, que es transformar la educación, ¿no? Y aquí es donde pues eso, hemos tenido una inversión, pues ahora mismo ya 2 millones de euros para, bueno, pues darle más empuje a dos proyectos que venimos desarrollando desde hace mucho tiempo. El primero es la Universidad Consciente Cuestiona, la comunidad de autoconocimiento Cuestiona, que es la más grande de habla hispana, que tenemos unos másters, unos programas para adultos que quieren sanarse, transformarse, reinventarse y sobre todo nuestra comunidad es ese 1% que marca la diferencia. Es decir, personas que quieren reinventarse a nivel personal y profesional para tener un impacto en la sociedad, profesionalmente hablando, pues un poco en el ámbito pues, del coaching, de la terapia, ¿no? Del liderazgo, ser agentes de cambio dentro de la sociedad, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos la Escuela Consciente Terra, que es de 1 a 18 años. Es un proyecto que venimos trabajando desde hace 9 años
y que ahora ya hemos abierto la primera sede en Barcelona, ya hemos abierto de 3 a 9 años y es, bueno, pues una escuela muy innovadora donde vemos a los niños como semillas y les acompañamos de forma personalizada para que florezcan en lo que llamamos las 11 dimensiones de la educación consciente, ¿no? Pues, por ejemplo, la dimensión corporal, emocional, espiritual, emprendedora, financiera, comunicativa, social, creativa, científica, tecnológica y ecológica, ¿no? Entonces, ahora los niños se educan con amor, con respeto, se les educa para que sean libres, para que sean felices, para que estén plenamente preparados para la vida. Y si algún día, cuando sean mayores, dentro de 20 años, quieren estudiar una carrera universitaria, porque eso tiene que ver con su singularidad, pues les prepararemos para la selectividad y para la universidad, porque es una escuela autorizada, es una escuela homologada, ¿no? Y luego también pues, tenemos la Fundación Utópica, que también es socia de Utópica Labs, y tenemos la Academia. La Academia es un movimiento ciudadano que está presente en 9 países, 55 ciudades, somos 2000 y pico voluntarios y promovemos de forma completamente gratuita educación emocional y educación emprendedora para jóvenes entre 18 y 23 años. Es decir, como el sistema educativo industrial sigue produciendo jóvenes desconectados, algunos de estos tocan fondo en la crisis de la adolescencia y voluntariamente se dan cuenta de que hay unas lagunas del sistema educativo y van a la academia, y en la academia tienen 9 meses de clases gratuitas, una a la semana, y son acompañados individualmente para sanarse, transformarse, reinventar su actitud, su mentalidad y poder bueno, volver al mundo con claridad, con propósito, con educación emocional. Entonces, fíjate que Terra es de 1 a 18 años, la academia de 18 a 23 y Cuestiona pues vendría a ser como una educación secundaria pues para adultos. Los proyectos todos tienen pues ese propósito de democratizar el autoconocimiento y transformar la educación. ¿Para qué? Utópica Labs, algo utópico. Todo ello, ¿qué tiene en común? Que contribuye a fomentar un despertar de conciencia, que para nosotros es lo que lo cambia todo, la conciencia, ser consciente, darte cuenta, ¿no? En vez de perderte fuera, mirar hacia adentro, despertar. Y entonces, claro, este proyecto ya, lo que te decía antes, ¿no? Ya no hay quien lo pare. O sea, la bola de nieve ya es tan grande que yo ya te digo, yo me muero mañana y este proyecto ya me ha trascendido, ¿no? Es decir, ya hay tanta gente, tantos inversores, tantos profesionales, miles de personas que ya son o clientes o voluntarios o gente que ya hemos impactado, ¿no? Que ya tiene una vida propia, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos muy ilusionados porque la idea es crear una red internacional de escuelas Terras, que Cuestiona se siga consolidando como la comunidad de autoconocimiento más grande de la hispana. Y la academia, siempre digo que lamentablemente la academia es muy necesario porque hasta que no cambiemos el sistema educativo de raíz, pues imagínate la de años que vamos a seguir produciendo jóvenes enfermos que van a tener que ir voluntariamente pues a desaprender lo que lamentablemente se les sigue enseñando en las escuelas industriales, ¿no? Eso es un poquito lo que estamos haciendo con mucha pasión y con mucha motivación. Entiendo por lo que me estás contando que al final Terra es un colegio para generar conciencia, de una educación consciente. ¿Hay algo ahí? Y Bueno, en- es el colegio que nos hubiera encantado ir a nosotros, ¿no? Ujú. O sea, es el colegio con sentido común. O sea, es qué es lo que necesitan los niños y las niñas para crecer sanos. Pero entiendo que es identificar, por ejemplo, las fortalezas de Borja Niño, Jorge Sí, Niño, exacto. O sea, imagínate, y potencializarlo en Jorge eso. Niño es una semilla. Ujú. Entra en Terra, que esta comunidad educativa con personas sanas, transformadas, que se conocen a sí mismas, que todas han pasado por su crisis, todas aman educar, todas tienen experiencias con metodologías innovadoras. Cogemos lo mejor de los grandes pioneros revolucionarios como Montessori, De Crowley, un Ujú. montón de ellos, y creamos nuestra propia metodología. Entonces, Jorgito, ¿no? Pasa y desde que es muy niño, o sea, los niños de 3 4 y 5 años ya meditan 5 minutos cada día. Esa es la dimensión espiritual, ¿no? Y vamos observándolos. Claro, es una educación personalizada. Hay un niño por cada 10, hay 10 niños por cada adulto. Imagínate, nos los conocemos, vamos, sabemos perfectamente cómo son, qué les pasa, qué les motiva, qué les gusta, qué les interesa. Y entonces, cada año se hace como un informe, porque no hay notas, ni deberes, ni exámenes, pero sí hay una evaluación de sus capacidades, de sus habilidades, de sus fortalezas, de sus virtudes, en las 11 dimensiones, que vienen a ser como 11 grandes inteligencias, ¿no? Ostras, pues Jorgito, mira, a nivel comunicativo sobresale. La dimensión comunicativa. Mira cómo le gusta hablar siempre ahí. Ostras, a nivel emprendedor. Madre mía, cómo sobresale. Ostras, y luego fíjate, también tiene la parte emocional, con lo cual la dimensión emocional, comunicativa y emprendedora. Ostras, pues si vemos que eso es algo innato,
que tiene que ver con la singularidad de Jorge y que en la medida que va creciendo, pues el tipo de educación que recibe tiene que ver con los intereses y motivaciones de Jorge. Cuando tiene 15, 16 años, oye, toda la comunidad educativa, padres, acompañantes, equipo directivo, dijimos, oye, y Jorge, por supuesto, como gran protagonista, oye, ¿dónde vemos que puede, ¿no? A nivel profesional y vital y, ostras, pues, no sé, y Jorge mismo empieza a decir, ay, pues me gustaría ir por aquí, y los padres tal y cual. Y entonces ahí es cuando, pues vamos a seguir potenciando eso. Pues igual hará un máster de oratoria, o no sé, o las redes sociales, no sé cuántos. Pero ahora mismo todo está hecho para que Jorgito le preparen para una prueba de la selectividad, pasando por notas, deberes, exámenes que no miden para nada la inteligencia humana, que no tiene nada que ver con quién verdaderamente eres. Todo eso queda tapado. Y luego, venga, el numerito de la selectividad que te dice qué tipo de licenciaturas puedes hacer. Y luego una licenciatura ya no es suficiente, claro, tienes que hacer un máster. Pues que ahora un máster ya no es suficiente, tienes que hacer un doctorado. Todo esto es una conspiración de intereses creados, de industrias creadas, de lobbies creados por parte de la administración pública y por parte de empresas privadas del sector, que no les interesa que este chiringuito cambie. Pero este chiringuito ha quedado obsoleto hace muchas décadas. No tiene ningún sentido. Pero es como todo lo que llevamos escuchando desde hace muchas décadas, es como que hay que tener un título universitario y tienes que... Entonces, nosotros no somos radicales. Si ese es el camino de Jorgito, por supuesto. Pero igual, oye, Jorge hace unas formaciones aquí que les preparan para, oye, montar su podcast, tener su empresa de comunicación, no sé qué. Y Jorge feliz, exitoso y pudiendo desplegar su pasión y su potencial. Pues lo mismo con cada una de estas semillas. Te vamos a potenciar aquello que te gusta, que te motiva, en lo que brillas, en lo que eres verdaderamente bueno y está tu talento, tu pasión. Porque eso es lo que realmente vas a vibrar. Pero no solamente a nivel vocacional, profesional, sino a nivel vital, existencial. Te vamos a preparar para que seas feliz, para que puedas ser libre de pensamiento, para que puedas gestionar tus propias emociones, para que sepas realmente cómo vincularte. Te vamos a educar sexualmente también. Y te vamos a que tengas criterio propio y que no seas una persona borrega, que te lo creas todo, porque eso es lo que les interesa. O sea, a ningún Estado le interesa la educación consciente. A ningún Estado le interesa adultos libres, responsables, que se valgan por sí mismos. Le interesa gente sumisa, obediente, desempoderada, borrega, que se lo crea todo, porque es gente fácilmente maleable. Y cuanto más infeliz eres, más maleable eres por el sistema. Con lo cual, una educación para la libertad y la felicidad, hoy en día, pues tiene un componente revolucionario porque se sale del orden social establecido, ¿no? Entonces ya estamos viviendo eso, estamos viendo el impacto que tiene y yo me emociono cada vez que escucho a un padre o una madre hablar de la experiencia que está teniendo su hijo y hemos empezado hace muy poco, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestra visión es que algún día esto que hoy se ha venido llamando innovador alternativo, algún día sea la norma, algún día sea lo normal, educar conscientemente a las nuevas generaciones. La gente inconsciente tiene miedo a lo nuevo. Y yo siempre le digo, con respecto a la educación, estamos en un Titanic. Entonces no has de tener miedo a lo nuevo, has de tener miedo a lo viejo, porque estás boicoteando el futuro de tus hijos por seguir yendo a escuelas industriales, perpetuando una vieja forma de entender la vida totalmente obsoleta y que luego cuando acaban con 18 años hay un gap gigantesco con el nuevo mercado laboral que está constantemente cambiando y más que va a cambiar con la palanca de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías exponenciales, ¿no? Entonces, bueno, todavía no ha sucedido, pero no queda mucho para que sea portada en algún medio de comunicación masivo, es decir, la educación industrial ha quedado obsoleta. Y de la noche a la mañana todos los colegios han quedado obsoletos. Imagínate. Entonces ahí habrá un boom de una necesidad bestial de eso que se llamaba innovador alternativo. Madre mía. Y entonces ahí, pues bueno, pues queremos nosotros participar de esa revolución. Paciencia revolucionaria, es cuestión de tiempo. Tic tac, porque madre mía, hace muchas décadas que quedó obsoleto. Se han planteado, me viene a la mente, y saco mucho este tema en diferentes episodios porque es un tema fascinante y a mí me apasiona. Tema genético. El tema genético me refiero a poder hacer pruebas genéticas a los niños para entender por dónde pueden ir tirando y en dónde está su talento, para que no sea tan al azar, tan de observación durante tanto tiempo. ¿No crees que es algo que viene
en un futuro cercano? A ver, evidentemente, no sé cuántas más películas de ciencia ficción tenemos que ver para intuir por dónde va el futuro, nos guste o no, es algo que va a acabar sucediendo. Entonces, en vez de juzgarlo, que es lo que hacemos, ¿no? Es un juicio generacional, ¿no? Y siempre los que vamos cumpliendo años vemos lo que viene y te horroriza, ¿no? Pero es lo mismo que pensaban nuestros abuelos de Lo vengo nosotros. oyendo desde que tengo 8 años en el colegio, me Absolutamente. recuerdo, es tu generación está perdida. Ahora Claro, decimos nosotros a esa claro, generación y así va. claro. Y lo que viene es Sí, peor sí, de lo sí. que era. Y entonces Siempre. hay que aprovechar lo nuevo y hay que hacerse amigo de la tecnología y ojalá usar la tecnología con sabiduría y con consciencia, ¿no? Pero evidentemente, pues todo el ámbito genético, en muchos, has puesto un ejemplo, pero habrá millones más. Yo siempre digo, son todas herramientas. La herramienta es neutra. O sea, este vaso lo puedo utilizar para beber agua o lo puedo romper y te puedo apuñalar con él. O sea, Correcto. entonces la herramienta es neutra. El uso que hagamos de la herramienta es lo que marca la diferencia. Y en el uso, ahí está la sabiduría, ahí está la conciencia. Si no hay autoconocimiento, si no hay sanación, si no hay transformación personal, si no hay despertar de conciencia, el uso que se va a hacer de las herramientas va a ser neurótico, ignorante, inconsciente, disfuncional, corrupto y por tanto, pues bueno, va a generar todavía más inconsciencia, más neurosis. Pero no demonicemos la herramienta. Siempre tiene las dos caras la herramienta, del uso que le hagas. Entonces, el vaso es inocente. Depende de nosotros. ¿Quién soy? ¿Qué hago con el vaso? ¿Para qué lo quiero utilizar? ¿Qué finalidad? ¿Voy a hacer algo que sea útil, que contribuya al bienestar humano, a la evolución de la sabiduría, del amor, de la conciencia, o a generar todavía más neurosis, ¿no? Bueno, pues dependerá de nosotros. No tenemos mucho tiempo más, pero quiero invitar a la audiencia que nos está viendo a que lea sobre enneagramas. Tienes un libro específicamente de esto y estamos hablando de herramientas. Es una herramienta para conocerte. Y como dices, creo que las herramientas están para utilizarse como tú desees utilizarlas. He oído o leído mucho de comentarios de gente de, pero es encasillar, es poner a alguien en esto y no está bien porque no somos blanco o negro. Mm, Y estoy completamente de acuerdo. Yo soy matices de grises. Por ejemplo, ahora estoy leyendo un libro de personalidad altamente sensible. Yo creo que lo soy, persona mm, paz, pero mm, no soy un 10. Yo mm, me considero un 4 o 5. O sea, mm, lo soy, pero a una medida en esa escala mm, pequeña, pero me ha servido como para saber mis fortalezas y cómo aplicarlas. ya, Y ahí está el uso bueno de la herramienta, mm, si no mm, me equivoco, ¿no? mm. Con lo que dices de Sí. enneagramas. Bueno, enneagrama es una palabra griega que significa 9 líneas, porque describe a grandes rasgos 9 tipos de personalidad, 9 modelos mentales, 9 esqueletos psicológicos, 9 heridas de nacimiento, ¿no? Y cuando tú entras en los eneatipos, cada uno de ellos refleja aspectos de nuestra propia sombra, de nuestra propia luz, ¿no? Y ayuda mucho para entender lo que es el ego y lo que es el ser, lo que es la luz y la oscuridad del ser humano, ¿no? Y es como un espejo en el que te ves reflejado y madre mía, porque es bastante fiel, es a grandes rasgos, pero tú ahora mismo estás encasillado pero tú ahora personalidad de un personaje. Por eso tiendes a reaccionar siempre de una misma manera frente a determinados estímulos, ¿no? Es un encarcelamiento psicológico. El eneagrama te muestra la caja en la que estás metida y te da la llave para salir de ella. Entonces, desde mi punto de vista, el problema del eneagrama son los prejuicios que se tienen antes de entrar en la herramienta. Porque cuando entras en la herramienta, la experimentas, la verificas y sacas tus propias conclusiones, es que fuerte, ¿no? ¿Cómo puede ser que realmente estas tendencias describan aspectos de mi psicología? Y me gusta mucho el diagrama porque hace de puente entre la psicología, es decir, el trabajo en el personaje, con el ego, y la espiritualidad, la reconexión con el ser, el despertar de la conciencia, ¿no? A mí personalmente me cambió la vida, llevo 20 años investigando esta herramienta y la verdad es que no deja de sorprenderme cómo puede ser que una herramienta describa a grandes rasgos el comportamiento de nuestra condición humana. Y la gente que entra dentro tiene un orgasmo emocional, o sea, es un momento de eureka, un momento de decir, oye, qué fuerte, ahora entiendo por qué soy como soy, por qué tropiezo con la misma piedra, ¿no? Entonces yo invitaría a las personas, oye, a investigar sobre el eneagrama, a adentrarse con escepticismo, sin creerse nada, que no se crean nada, que no se crean nada de lo que he dicho, pero que lo verifiquen empíricamente.
a través de la propia experiencia. Porque en este ámbito si no hay muchos prejuicios, pero el prejuicio es desde la arrogancia y la ignorancia del que no sabe. Métete en la experiencia, compruébalo, verifícalo, saca tus conclusiones y luego, oye, pues podrás decir, pues mira, me ha servido o no me ha servido, pero hay que vivirlo, hay que vivirlo. Esto, después de, como decía, de leerte tanto, da para un episodio, no para un episodio, para 10 episodios. Así que espero que este podcast vaya creciendo y que puedas estar aquí múltiples veces y profundizar en cada uno de estos libros. Aquí solo tengo 4 de los que tenía aquí en el estudio, pero realmente cada libro es una obra de arte. Felicidades por Muchas eso. gracias. Y por seguir mi rutina del podcast, siempre el último invitado nos deja una pregunta, Vale. sin saber que eras tú. Deja esta pregunta y la hago textualmente y por eso la leo. ¿Cuál ha sido tu motivación para salir de las situaciones más complejas de la empresa? De la De empresa. empresa, o sea, específicamente empresa. Entonces hablamos de emprendimiento. Cuando he tenido una situación difícil, compleja, ¿cómo lo he hecho para salir de ahí? Correcto. Bueno, lo primero, eh, a mí lo que me mueve es un propósito trascendente. Es decir, yo todo lo que hago, lo hago porque estoy intrínsecamente motivado, o sea, estoy motivadísimo, y luego porque me lleva a trascenderme, o sea, a ir más allá de mí mismo, ¿no? Entonces, cuando mundanamente, egoicamente, a nivel del personaje, decides emprender este camino y te haces responsable, pero a mí me acompaña siempre una sonrisa interior que tiene que ver con la dimensión espiritual y que sé que no podía ser de otra manera. Es decir, que en la historia de mi vida es imposible que alguien que ha nacido con la genética con la que ha nacido, que ha sido condicionado por cómo he sido condicionado, y todo el desenlace que se ha dado, incluyendo ese despertar de conciencia, no estuviera haciendo con su vida lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, cada vez tengo menos la sensación de ser el autor de lo que estoy haciendo y vivir con complicidad, pues los momentos donde parece que todo fluye y como ahora, ¿no? Que estamos en un momentazo maravilloso en Utopica Labs, pero en los momentos también oscuros, complicados, que los ha habido y muchos, pues también verme un poco desde fuera y decir, bueno, hay que pasar por aquí. Y eso te dota de una resiliencia tremenda, que es, bueno, pues no puede ser de otra manera. No luches contra ello. Ríndete, confía. Entiende que esto es pasajero, déjate crujir, aprende y ya verás cómo mañana volverá a salir el sol, pero saldrá el sol con un aprendizaje, ¿no? Y a mí al menos esos momentos oscuros me han ayudado a conocerme mejor como emprendedor, como empresario, y encontrar cuál es mi verdadero rol dentro de este ecosistema emprendedor empresarial. Y me ha llevado pues más de 40 años, ¿eh? Y me ha costado, he perdido mucho a nivel personal, ha tenido un coste muy alto, pero tenía que ser así. Y ahora pues con mis 44 estoy en un momento, la verdad que muy bonito, la verdad, porque tengo bastante claridad de cuál es mi lugar. Creo que es algo también muy bonito, ¿no? Encontrar nuestro lugar en el mundo. En este caso estoy hablando a nivel profesional, a nivel empresarial, ¿no? Que es el lugar donde brillas, donde fluye, donde te encanta estar, donde tus talentos puedes honrarlos, ¿no? Pero bueno, tienes que pasar por ese prueba y error, tienes que, bueno, pues a veces desviarte un poco, perderte un poco, ir experimentando, ¿no? Y la experiencia y la vida te van guiando, ¿no? No rendirte nunca también me gusta mucho. Pero sobre todo, pero no por tozudez egoica, sino por esta intuición de saber que lo que estás haciendo está movido por algo mucho más grande que tú. La vida, llámalo como quieras, ¿no? Y esa sensación a mí me acompaña muchísimo, ¿no? Y es lo que me ayuda mucho a sobreponerme en momentos complicados, ¿no? Gracias, Borja. Quiero dejar y el cierre de esto con un título de tu libro que a mí me marcó también mucho en algún momento. Y es más, lo releí cuando estaba emprendiendo este proyecto del podcast y es, ¿qué harías? Y para la audiencia, para que se quede pensando en esto, es, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Así que gracias, Borja. Un placer enorme. Cuando empezamos este proyecto, mucha gente me dijo que este formato largo era una mala idea, que muy poca gente iba a llegar hasta el final. Si estás escuchando esto, es porque llegaste al final del episodio y de todo corazón te agradezco que hayas escuchado toda esta conversación. Espero que te haya sumado tanto valor como a mí.
Y recuérdate suscribirte a este canal en donde lo estés escuchando para poder apoyarnos. Es completamente gratis, no cuesta absolutamente nada más que un minuto de tu tiempo y a nosotros nos ayuda mucho para poder seguir creciendo y traer a los mejores invitados. Yo me comprometo contigo a traer mejores invitados cada vez y a mejorar la producción de cada uno de estos episodios. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio.